Bien, estamos en el estudio del doctor Emilio Pagotto. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió hace unos días con el tema del Colegio de Farmacéuticos, que fue lamentable, Brizuela y Doria presa, usted en un entrevero con una abogada. Bueno, cuente lo que quiera. Hola, doctor, buen día. Hola Dani, muy buenos días. Voy a ser sintético y te voy a explicar institucionalmente primero que soy abogado de la institución hace muchos años, ni recuerdo la fecha en la que comencé a trabajar con ellos. Es una institución seria, pacífica, nunca tuvo conflictos de esta naturaleza, es la primera vez. Es la primera vez en su historia, ¿no? Porque consultando con los profesionales, que son los dueños de esa casa, me decían que nunca se había vivido una cosa de esa envergadura. El día 13 de marzo de este año, el Consejo Directivo de la institución se reúne y decide convocar a una asamblea, a la asamblea ordinaria anual, para el día 16 de abril. Bien, a esa reunión no comparece ni la presidenta de la institución. ¿Quién es la señora? Silvia Brizuela, ¿no? Por quien tengo afecto, ¿no? Porque tengo afecto por todas las personas que integran ese ¿Con quién está casado esta señora? ¿No es con el diputado Díaz Moreno? Sí, es exdiputado, sí. No me salía el apellido, Díaz Moreno. Sí. El exdiputado Lelo le Creo dice. que está casado, sí, exactamente. Correcto. Y después, el secretario de la institución, el señor Carlos Varas, farmacéutico también, quien tampoco compareció a esa reunión. A esa reunión comparecí yo y compareció también una de las contadoras de la institución. Fue una reunión, a mi juicio, absolutamente normal. Nunca se habló de destituir a la presidenta, ni mucho menos, y se fijó fecha de una asamblea ordinaria. Me anoticio, un día antes unos pocos días antes de esta asamblea, que la presidenta se negaba, o sea, había una especie de impugnación informal en la institución. Dice que ella no reconocía esa reunión del día 13 de marzo del Consejo Directivo. El Consejo Directivo manifiesta que ella se encontraba en el exterior y que ella había delegado atribuciones en el secretario y no en el vicepresidente, que es su reemplazante natural. Finalmente, la presidenta invoca una situación de urgencia o de crisis institucional y ella misma convoca una sesión extraordinaria para el 18 de abril, es decir, para este sábado. El día 16 de abril, mientras se desarrollaba la asamblea ordinaria anual convocada, porque la ley dice que tiene que ser convocada en el primer trimestre del año, convocada, así se hizo, la presidenta no suscribió el libro de asistencia. Cuando uno asiste tiene que suscribir un libro de asistencia, pero tomó el micrófono durante 40-45 minutos, formuló intervenciones indicando de que esta asamblea era ilegal a su criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo algunos cruces con farmacéuticas mujeres, quienes le pedían que respete el orden del día. Desde el inicio de la asamblea se ingresó la abogada Marcela Ortega y el abogado Cheabrando, quien estaba en la parte trasera de la sala. Estos no pidieron autorización. ¿Bien? La asamblea es soberana y la asamblea en un acto institucional debe decidir quién ingresa y quién no. Durante todo el desarrollo de la asamblea, la abogada Marcela Ortega hostigó, no solo me hostigó a mí, de esto hay prueba de muchísimas personas, porque yo estaba en una primera fila al costado, como me suelo poner como asesor para evacuar consultas de los matriculados, sino que también a los profesionales farmacéuticos, les sacaba fotos, hacía videos. Es cierto que la presidenta de la institución denunció a uno de sus vocales por violencia de género. Lo que me informan es que esa medida fue, la jueza penal se declaró incompetente por no advertir que había delitos en la denuncia, pero sí fijó una medida cautelar que no era de prohibición de acercamiento, sino cese de los actos de hostigamiento y perturbación. ¿No? Una medida indeterminada porque uno no sabe qué puede ser interpretado. A ver, hostigar a alguien puede ser llamarte 50 veces, pero en el ámbito de una asamblea en la que hay más de 50 personas, difícilmente puede interpretarse su presencia como una cuestión de hostigamiento. En ese momento ingresa la abogada Ortega diciendo que había una medida de protección. Llaman a la policía, no sabemos al momento quién llamó. La policía ingresa sin orden judicial, afirman que tienen una orden de detención, es falso que lo invitan a retirarse, le dicen que tenían que detenerlo por orden del fiscal Luis González Aguirre. Esta persona finalmente es, los farmacéuticos le explican de que no había habido ninguna situación de violencia, de hostigamiento, de persecución.
La policía insiste, los invito a que se retiren del lugar hasta que tengan una orden de allanamiento porque habían ingresado sin autorización de la asamblea. La policía amablemente está en la vereda y luego, sin exhibir orden, ingresan nuevamente, interrumpen el acto institucional y se llevan detenida a esta persona. Yo no defiendo personalmente al señor Bordón en este proceso, lo conozco hace muchos años, como conozco a casi todos los farmacéuticos, de algunos de ellos soy abogado particular, pero en este tipo de conflictos yo no lo defiendo porque las conozco a las dos personas, ¿bien? Entonces simplemente defendí la institucionalidad. Cuando yo le solicitaba a la policía que exhiban la orden de allanamiento era porque le estaba advirtiendo que estaban interrumpiendo una actuación institucional. El señor Bordón es trasladado, llega su abogada particular, que es la doctora Inés Brizuela. Ella también es arrestada. No es falso que ella voluntariamente se sube al móvil. La policía la detuvo por orden del fiscal, yo escuché eso. Se trasladan a la comisaría primera, los farmacéuticos me piden, yo respondo, no respondo a un farmacéutico o a una farmacéutica, yo respondo a la asamblea, que es el órgano más importante de la institución. La mayoría de los que estaban ahí presentes ya era muy tarde, todos muy conmocionados, deciden trasladarse a la comisaría primera y formulan una denuncia, pasada las 0:40 horas, 1 de la madrugada, una denuncia que lleva la firma de más de 30 personas en contra de la presidenta de la institución y en contra de la doctora Marcela Ortega. Se los ha denunciado por la posible comisión del delito de impedimento y estorbo de un acto funcional, porque la asamblea, legítimamente convocada, había sido interrumpida por situaciones fácticas. Fíjese que, según el reglamento, los asambleístas solo pueden hablar durante 5 minutos. En este caso, la presidenta se extendió su alocución y refiriéndose a cosas que no estaban en el orden del día. En ese contexto, se formó una denuncia. El día sábado hubo una asamblea extraordinaria que convocó la presidenta. La presidenta luego el día viernes la suspendió. Sin embargo, los matriculados no reconocieron que ella tenga atribuciones para suspender esa asamblea y finalmente la asamblea sesionó. En esa asamblea la presidenta fue removida de sus funciones. Ya no es más. Según la asamblea no, se ha sido removida por mala conducta. Esa es la causal que invocaron. Se ratificó la actuación del día 13 de marzo del Consejo Directivo. Se ha ratificado mi actuación como profesional de la institución de manera unánime por los más de 50 matriculados que participaron, a quienes les agradezco. Repudiaron la intervención de la doctora Ortega y de manera unánime le pidieron al Consejo de Abogados que aplique sanciones disciplinarias contra esta profesional que ha avasallado la institucionalidad de un colegio profesional. Y, en una de las otras tantas medidas, se dispuso la continuidad de la asamblea del día 16 de abril, que quedó en un cuarto intermedio en razón de la conmoción generada. Pero otra cosa muy importante es que se dispuso que 2 matriculadas, con mi representación, se constituyen en querellantes particulares, es decir, acusadores privados, en la denuncia penal efectuada en contra de la abogada Marcela Ortega y de la presidenta Silvia Brizuela, que según la asamblea del día 18 ya sería expresidenta, ¿no? Entonces ya el título sería que la doctora Silvia Brizuela ya no es más la presidenta. Según decisión de la asamblea no, sin embargo ella el día 16 de abril adelantó que había tramitado un amparo y que ese amparo aseguró le iba a salir favorable. ¿Cómo puede asegurar si ella no es juez? Lo dijo en presencia de todos, desconozco, la institución no fue notificada, eventualmente si es notificada el Consejo Directivo, cuya mayoría no acompaña en este momento la gestión de la farmacéutica Brizuela. No es un problema mío, quiero aclararlo, estos son órganos colegiados donde se deciden por mayoría. Es decir, ¿puede remover la mayoría de ella si quisiera? El Consejo Directivo la podría haber suspendido preventivamente y dejar esto a criterio de la Asamblea. El Consejo Directivo no lo hizo. Directamente la Asamblea, reunida en una convocatoria que ella misma hizo, pero que luego intentó suspender, ante la gravedad del funcionamiento institucional, ha entendido que la presidenta estaba incursa en una causal de mala conducta y ha dispuesto su remoción definitiva. O sea que esto tiene 2 coletazos importantes legales. Uno es las denuncias que usted dijo a la doctora Ortega y otra a la doctora, a la expresidenta o presidenta aún, no lo sé. Claro, y acá va a haber un trasfondo mucho más importante porque el señor que fue detenido fue liberado por una resolución de la Cámara Tercera, lo ha publicado en sus redes sociales, investigando un poco hoy a primera hora de la mañana,
me cuentan que la resolución es categórica, es decir, el procedimiento fue ilegal, fue arbitrario. ¿Y qué consecuencias tiene si yo soy policía o soy fiscal y hago algo ilegal? ¿Cuál es la Bueno, al consecuencia? fiscal yo le voy a promover un jury de enjuiciamiento, desconozco qué irá a hacer, lo voy a hacer como abogado, por defensa de la profesión, no como abogado de la institución, lo voy a hacer porque yo observé la ilegalidad, yo se lo advertí, le dije al policía, hable con el fiscal. Digo, si usted lo quiere detener y usted considera, deje que termine esta asamblea, no la interrumpan, por favor, porque no hay ninguna situación de violencia que amerite una intervención excepcional. Es decir, el señor no fue con un cuchillo y le decía, te voy a matar, no sé. Estaba sentado, no abrió la boca y estaba ejerciendo un derecho democrático que es participar de una asamblea. Entonces, yo advertí, le pedí como abogado de la institución, permitan que esta asamblea funcione. ¿Qué pasó? Como expresamente ellos reconocen que no la pudieron suspender judicialmente porque la jueza o jueza que le tocó esta acción de amparo no llegó con el tiempo, según las expresiones propias de la presidenta, le interrumpieron de facto con este tipo de conductas. Y eso es lo grave. ¿Por qué? Usted puede no estar de acuerdo con lo que dice una asamblea, cuestiónenlo después. Pero la asamblea es soberana, usted la tiene que respetar, porque son los matriculados los dueños de la institución. Está claro. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes.